Buenas tardes, entonces seguimos con nuestro contenido de cálculo diferencial, trabajando límites, ¿no? Límites. Y pues ya en la anterior clase habíamos mirado lo que es algunas funciones particulares, como la función seno de 1 sobre x. Y habíamos considerado también la definición de límite, ¿no? La definición de límite. Ahora vamos a continuar con las propiedades para luego adentrarnos a lo que es ya el proceso de cálculo de límites de manera algebraica. Ya podemos calcular límites mediante un acercamiento por izquierda y por derecha alrededor del número, ¿no? Ya como lo habíamos mencionado, si yo tengo un valor fijo x sub 0, yo me puedo acercar por izquierda o por derecha, pero ese acercamiento debe estar dentro de un intervalo en términos teóricos y matemáticos, de un intervalo de longitud delta, o sea, debe ser infinitesimal. Y ya lo hicimos de forma numérica, de forma gráfica. Ahora, se van a exponer unas técnicas algebraicas para no hacer ese proceso, sino utilizando el álgebra, la factorización, llegar de manera más rápida a la solución, ¿no? Pero ya tenemos un método de encontrar también un límite. Para poder aplicar entonces los procesos algebraicos de un límite, es necesario estudiar las propiedades de los límites. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a estudiar propiedades de los límites. Y puntualmente, en términos generales, vamos a trabajar este tipo de límites. Límites cuando la variable x tiende a un valor fijo x sub 0 de una función f de x, ¿no? Entonces, primera propiedad se llama múltiplo escalar. Múltiplo escalar es una propiedad fundamental. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando nosotros vayamos a calcular límite, cuando x tiende a x sub 0 de k, ese es el escalar, que es un número real, o una constante, multiplicado por una función, por propiedades demostrables, este k va a salir de todo el límite y simplemente calculamos el límite de la función interna, ¿ya? Entonces la constante simplemente sale del límite, una propiedad muy elemental, ¿no? Este k es cualquier número real, una constante, 2, un medio, cualquier número que sea, él siempre va a salir, ¿no? Entonces esa es una propiedad muy básica, ¿ya? Entonces ahora hacemos ejemplos donde aplicaremos esas propiedades que son muy sencillas. Segunda propiedad, suma o diferencia. Suma o diferencia de límites. Entonces, si tenemos la suma, el límite de la suma de dos funciones, es decir, si tenemos límite cuando x tiende a x sub 0 de quién, de f de x, si es más, si es menos, g de x, inclusive pueden haber dos o más funciones. ¿Qué pasa? El límite se distribuye a cada término. Eso nos quedaría límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, si es más, si es menos, límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Entonces, es una propiedad distributiva con respecto a la adición, ¿no? O sustracción. Entonces, se distribuye el límite sin problemas. Propiedad 1. Propiedad 2. Escribamos por acá en este espacio las otras propiedades que continúan. Propiedad 3. Producto. Propiedad del producto. Entonces, si tenemos estos límites, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x por
g de x, en este caso, se están multiplicando, resulta que el límite también es distributivo en la multiplicación. Luego nos quedaría límite cuando x tiende a x sub 0 del primer factor de f de x por límite cuando x tiende a x sub 0 del segundo factor, o sea, de g de x. Es decir, el límite se distribuye. Propiedad 3. Propiedad 4. Bueno, entonces borramos esta del escalar y continuamos con las otras. Propiedad 4. Propiedad 4. Límite de un cociente. Por lo tanto, esta es la propiedad del cociente. ¿Qué nos dice? Que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre g de x, es decir, tenemos un cociente de dos funciones, el límite también se distribuye al numerador y al denominador. Entonces, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sobre límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Siempre que el límite y siempre que g de x sea distinto de 0 y especialmente el límite de g de x, bueno, borramos esto, hagámoslo mejor. Ponemos la propiedad 3, es muy sencilla de recordarla, siempre se va a destruir, siempre que el límite cuando x tiende a x sub 0 de quién, de g de x sea pilas distinto de 0, ¿no? Eso es una condición. Y la última propiedad, la quinta, límite de una potencia. Límite de una potencia. Entonces, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, si tenemos el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, todo esto elevado a un n o un r, a r o a s o a t, a un número real cualquiera, puede ser entero, puede ser racional. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el límite entra al argumento de la potencia. Entonces, ¿qué nos quedaría? Límite cuando x tiende a x sub 0 de quién, de f de x, todo esto elevado a la r. Un caso particular, como es cualquier potencia, esto incluye los que están elevados a la 2, a la 3, o también los fraccionarios, las raíces, ¿no? Un caso particular de esto puede ser también límite cuando x tiende a x sub 0, recuerden que este x sub 0 es un número fijo, por ejemplo, de la raíz cuadrada de f de x, por ejemplo. Este también está dentro de esta propiedad. ¿Qué pasa? La raíz, el límite entra en la raíz, ¿no? Y nos quedaría esto. Queda toda la raíz por fuera, ¿ya? Pero este límite es un caso particular de esta propiedad, ¿ya? De esta propiedad. Esos son las propiedades de los límites, se pueden demostrar, pues no lo vamos a hacer, que además estamos trabajando de manera virtual y el tiempo es muy corto y nos interesa simplemente tener en cuenta. En términos generales, ¿qué podríamos concluir? Que el límite se distribuye, ya sea para la adición, ya sea para la adición, ya sea para la sustracción, para la multiplicación y para la división. El límite se distribuye y también para las potencias elevado a la p, a la r, a la t o a un radical, ¿ya? El límite entra en el radical, el límite entra dentro de esta potencia, el límite se distribuye en la división, en la multiplicación, en la adición y en la sustracción. Y si hay una constante multiplicando por la función, este k sale, ¿ya? Y se aplica el límite de la función. Entonces, son propiedades básicas muy sencillas de comprenderlas. Esas son las propiedades de los límites. Ahora vamos a ir puntualmente ya
al proceso de cálculo de límites, ¿ya? Lo que le vamos a llamar técnicas del cálculo de límites. Técnicas del cálculo de límites. Vamos a tomar específicamente algunos que son de tipo algebraicos. Bueno. Entonces, hay unas técnicas, estos son unos métodos, ya los vamos a observar todos. Y entonces estas técnicas son técnicas de cancelación. Entonces, ¿no? Vamos a enumerar. Una primera técnica del cálculo de un límite. Si nosotros tenemos en términos generales, ¿no? Vamos a trabajar con este tipo de límites. Límites, cuando x tiende a x sub 0 de una función solita, esta función puede estar compuesta por otras funciones, ¿no? Queremos calcular el límite. Lo primero que usted debe hacer es evaluar la función en donde, en este valor x sub 0, es decir, donde esté x, lo reemplaza por x sub 0. Primero vamos a hacer ese proceso de evaluación, es decir, f evaluado en x sub 0. ¿Ya? Si esto nos da un número real, a, entonces el límite existe. Y si no nos da un número real, sino otra cosa, cuando hablo de otra cosa es que no exista, o no sé, bueno, puntualmente simplemente no va a existir, no nos tiene que dar otro número real para que exista. Entonces tomamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tomemos este caso, límite cuando x tiende a 2, ¿de quién? De x al cuadrado menos 3x. Entonces, si yo aplico mis propiedades, y solamente lo voy a hacer para este ejemplo, miren, sería evaluar la función, ¿no? De manera más sencilla de lo que está acá arriba. Pero si yo quisiera aplicar las propiedades, que solamente lo voy a hacer para este ejemplo, y en las demás vamos a ser más rápidos y más prácticos, entonces si aplicara las propiedades para esto, tendría que el límite se distribuye al primer término menos el límite cuando x tiende a 2 del segundo término, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Como es una potencia, el límite entra. Y todo esto queda elevado a la 2. Y menos, como aquí tengo una constante, que es en este caso 3, ella sale, y que nos quedaría 3 por el límite cuando x tiende a 2 de x. Y donde está x, reemplazo la x por el límite al cual me estoy acercando, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría límite cuando x tiende a 2 de x, cuando ya reemplazo x por 2, desaparece el límite, entonces me quedaría 2 a la 2 menos 3, ¿por qué? Y el x lo reemplazo por 2. Y hago las operaciones y se va el límite. Esto nos quedaría 4 menos 6, esto es menos 2. El límite vale menos 2, por ejemplo, ¿ya? Ahí estaría aplicando las propiedades, pero nosotros vamos a ser más rápidos y me puedo evitar este paso, Ya sabemos que las propiedades están allí aplicadas de manera implícita. ¿En qué se resume? Se resume en esto que acabé de mencionar acá. Simplemente para calcular un límite, usted evalúa la función en el límite al cual me estoy acercando. O sea, en nuestro caso particular en 2. Y mire lo que pasa. X se reemplaza por 2 y acá también X se reemplaza por 2. Esa es la manera más sencilla. ¿Y aquí qué sucede? El límite, términos generales,
El límite, cuando usted vaya a evaluar el límite, términos generales, x puede aproximarse a cualquier valor fijo. Y no le voy a poner f de x, sino le voy a poner p sub n de x, donde esto es un polinomio de grado n. O sea, puede ser lineal, puede ser cuadrático, puede ser cúbico, de grado 4, etc. De grado n. Siempre este límite va a existir. ¿Y a qué equivale ese límite? Ese límite siempre va a ser un número real. ¿Ya? Siempre va a existir, no importa quién sea o a quién me esté acercando. ¿Y usted qué va a hacer? Simplemente al polinomio lo evalúa en x sub 0 y esto le va a dar un número real. Miremos un ejemplo, que es el caso más sencillo, ¿no? Entonces, miremos un ejemplo. Límite de cualquier polinomio. Límite cuando x tiende a ¿qué? Negativo. Aquí va a ir sin paréntesis, ¿no? Entonces voy a coger un negativo. A menos un medio, por ejemplo, fracción. Porque puede aproximarse lo que sea. De un polinomio, ¿de quién? Entre paréntesis. De menos x a la 3 menos 2x al cuadrado más 1, por ejemplo. Es un polinomio de grado 3, no importa. ¿Cómo calculo ese límite primero? Evaluando en el valor de acercamiento. Reemplazo x por menos un medio. Menos que viene, y el x entonces ¿quién es? Menos un medio elevado a la 3. Menos 2, ¿por quién? Por menos un medio elevado a la 2. Y más 1. Simplemente hacer cuentas, operaciones. Bueno, entonces nos quedaría menos y menos un medio a la 3 sigue siendo negativo por ser potencia impar, y 1 a la 3 sigue siendo 3, y 2 a la 3 sigue siendo, y 2 a la 3 en este caso es 8, ¿no? Bueno, aquí no me va a alcanzar. Un poquito más cercano, esto nos va a dar menos 1 por ser potencia impar sigue siendo negativo, y esto nos va a dar 8. Menos 2, mire que primero hago lo del paréntesis, y menos un medio al cuadrado potencia par, luego se va al menos, queda todo positivo, 1 a la 2 sigue siendo 1, y 2 a la 2 es 4, más 1, igual. Menos 1 octavo, menos 1 octavo, y menos 2 cuartos, más 1. Bueno, entonces hago operaciones. Bueno, vamos a escribir esto por acá arriba. Borremos esto. Todavía no hemos terminado. Estoy haciendo simplemente operaciones matemáticas. ¿Y qué tendríamos? Entonces, tendríamos continuando. Bueno, tenemos que el límite cuando x tiende a menos un medio. ¿De quién? De menos x a la 3 menos 2x al cuadrado más 1. Es igual, en que teníamos a menos 1 octavo, se lo da ya, menos 2 cuartos, que para poder operarlo ahora, esto lo voy a poner como 4 octavos, lo amplifico de tal manera que tenga como un denominador, multiplico esto por 2 y este también por 2, eso fue lo que hice para que me quede igual denominador, y hacer las operaciones más fáciles, más 1. Y esto quedaría sobre 8 y menos 1 menos 4, menos 5, más 1, y esto es menos 5, más 8 sobre 8, es decir, menos 5 más 8 o 8 menos 5, esto es 3 octavos. No se puede simplificar y eso vale el límite de esta expresión. ¿Cuánto vale? 3 octavos. Eso es siempre lo primero que debo hacer, ¿ya? Cuando son polinomios. Por ahora vamos a trabajar bajo polinomios. Y puede pasar dos cosas, ¿no? Que aparezca un polinomio. O el otro caso es que aparezca una división de polinomios. Y funciones
trascendentes, ¿no? Por ahora trabajemos sobre polinomios y división de polinomios. Y por allí también vamos a incluir luego algunos radicales. Entonces, si nos centramos en los polinomios, ya debe recordar lo primero, que el límite de cualquier polinomio existe y es un número real, ¿no? Que ya lo hicimos. Ahora, lo segundo, ¿cuál es? Que tenga un límite cuando x tiende a un valor fijo de la división de dos polinomios, ¿ya? De dos polinomios. Entonces, ¿qué sucederá aquí? Bueno, ya depende de la estructura de este cociente. Siempre, primer paso, ¿usted qué va a hacer? Siempre, primero, vamos a evaluar a cada polinomio cuando x vale x sub 0. Y entonces, ¿usted qué hace? Evalúa primero. Es decir, p de x sub 0 sobre q de x sub 0. Lo evalúa. Si le da un número real, ese es el límite. Pero si por el contrario nos da esto, un número, bueno, en el numerador cualquier número. Voy a hablar en términos generales. Si en el numerador le da cualquier número real, que lo voy a llamar A, pero en el denominador le da 0, o sea, si le da otro número B distinto de 0, pues sigue siendo un real, el caso anterior. Pero si le da en el numerador un número real distinto de 0, ¿no? Y en el denominador nos da 0, inmediatamente usted que dice, el límite no existe. ¿Ya? El límite no existe. Cuando x tiende a un valor fijo. ¿Ya? Cuando x tiende a un valor fijo, esto no existe. No estoy hablando todavía cuando x tiende a infinito ni a menos infinito. Cuando x tiende a un valor fijo, ese límite no existe. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos este caso. Veamos este caso. Por ejemplo, borremos esto de aquí y miremos esta situación. Por ejemplo, puedo escribir bien. Por ejemplo, sea el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x más 2 sobre 1 más x. Sobre 1 más x. ¿Ok? Tengo la división de dos polinomios lineales de grado 1 ambos, 3x más 2 y 1 más x. El límite tiende a menos 1. Lo primero que debo hacer siempre es evaluar. ¿Ya? Evaluar. Entonces al evaluar, ¿qué obtengo? Límite. Al evaluar, recuerde esto, voy a evaluar directamente, el límite se va porque ya estoy evaluando. A veces los estudiantes ya están evaluando y siguen pasando el límite, ¿no? Cuando ya reemplazo x por este valor, menos 1, ya desaparece el límite. Y entonces, ¿qué me quedaría? 3 factor de ¿quién? De menos 1, que es a donde me estoy acercando, sobre 2, y 1 más menos 1, igual. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos 3 más 2 sobre 1 más por menos menos 1. ¿Y esto qué es? Menos 3 más 2, pues menos 1 me da un número. Y acá me da 0. ¿Y qué pasa? Resulta ser este caso. Porque acá nos dio un número real distinto de 0. Y acá nos dio 0. Entonces, ¿qué concluyo? Esto no existe. Además, note que eso es lo que vamos ahorita a ver, que esta expresión no se puede simplificar ni reducir. Pero en cualquier caso, así se pueda simplificar o reducir, evalúe. Y si le da esta situación,
el límite simplemente no existe. Ese sería uno de los casos. ¿Qué pasa cuando yo evalúo y no da división entre 0? Lo contrario sí puede pasar. O sea, el 0 sí puede dar en el numerador, pero no en el denominador. Ni tampoco tanto el numerador como el denominador debe ser 0, porque ese ya es el caso en que voy a tratar ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este límite? Digamos si el límite hubiese venido así. Mira, límite, voy a copiar el mismo. Cuando x tiende a menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1. ¿De quién? Ahora, de la misma, solo que invertida. De 1 más x sobre 3x más 2. Pues entonces hago lo mismo. Reemplazo 1 más menos 1 sobre 3 por menos 1 más 2. Y esto nos da 0. Y esto nos da ¿cuánto? Pues menos 1, ya teníamos. ¿Qué sucede? Lo importante es que no nos dé 0 en el denominador. En el numerador sí puede dar 0 como sucede aquí. Y 0 es absorbente. Si está en el numerador, 0 es absorbente. Y resulta que esto vale 0. Y esto es un número real, ¿no? Es un número. Luego, ¿cuánto vale el límite? Pues ese límite vale 0. Ese límite pues vale 0. ¿Ya? Entonces si existe eso, vale 0. Y así de pronto no nos puede dar 0, nos puede dar otro número, otra fracción, lo que le dé. ¿Ya? Su límite sí existe. Y vamos a mirar entonces el otro caso. Vamos dos situaciones. Con el 0, ¿no? Cuando usted evalúa y al evaluar resulta un número sobre 0, esto no existe. La otra situación, si le da arriba 0 y abajo otro número que no es 0, este sí existe. ¿Y cuánto vale? Pues vale 0. Otra situación. O la otra situación es que al evaluar le dé b sobre a o a sobre b. Esto también existe y vale esto, ¿no? Vale pues la fracción que nos dé simplificada. Y la otra situación, la otra importante, es cuando tanto el numerador es 0 como el denominador es 0. Entonces aquí ¿qué se concluye? Pilas. Aquí significa que mediante un proceso algebraico, yo puedo eliminar la indeterminación que hace esto que se vuelvan ceros y el límite sí va a existir. Pero ¿quién es ese número? Pues viene el proceso que ahorita voy a exponer, ¿ok? Cuando nos da 0 sobre 0. Ese es el que voy a exponer en términos generales. Pero recuerden que estamos en la división de polinomios, ¿no? Polinomios. O sea, la x debe aparecer necesariamente en el denominador. Entonces, ¿qué sucede, no? Esta técnica, ¿no? Esta es una técnica muy importante. Parte de las que he estipulado esta técnica es muy importante, ¿no? ¿Cuándo? Y la escribo. Espero que ustedes la escriban también en su cuaderno. Cuando el límite de x tiende a un valor fijo, a un número fijo. De la división de dos polinomios, p de x sobre q de x, ¿ya? Al evaluar en x sub 0 y en x sub 0, esto nos da 0 sobre 0. ¿Esto que significa? Que este x sub 0, también en términos matemáticos, se dice cuando te da 0 significa que es una raíz, ¿no? Y este también es una raíz de este polinomio. Entonces, cuando nos da 0 sobre 0, ¿qué nos está diciendo? Que P y Q tienen factores comunes. O bueno, tienen un factor común. ¿Y quién es ese factor común? No factores, sino un factor común.
¿Quién es ese factor común? El factor común no es más que x menos x sub 0. ¿Eso qué significa? Significa que p de x se va a poder factorizar como x menos x sub 0 más otro polinomio. Y q de x también se va a poder factorizar como x menos sx sub 0, que es el que me estoy acercando, más otro polinomio, m de x. Y por lo tanto, el límite que estoy trabajando acá, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el límite cuando x tiende a x sub 0 de p de x sobre q de x siempre se va a poder factorizar como un factor, como dos factores de esta forma. Una r de x, estoy trabajando en términos generales, y acá también como un m de x. Lo que queda va a ser otro polinomio, lineal, constante, cuadrático, no sé. Todo depende de la estructura de p y n. Pero siempre se van a poder factorizar y esto se va a poder eliminar. ¿Listo? Se va a poder eliminar. Y entonces, ¿qué sucede? El límite, esto me queda igual al límite de lo que queda. Es decir, que el límite lo evalúa en lo que queda. Es decir, nos va a quedar r evaluado en x sub 0 y m evaluado en x sub 0. Y esto nos va a dar con seguridad un número real. Entonces ahí el límite existe. ¿A qué me lleva esto? A encontrar factores comunes. Y lo que nosotros llamamos factorización. Es decir, tenemos que acordarnos de los casos de factorización porque puede salir cualquiera en lo que sigue. Ya, esa es una de las primeras técnicas a desarrollar, ¿no? Entonces, técnica de factorización, de encontrar cuando nos da, primero es cuando nos da 0 sobre 0, ¿no? Bueno, voy a hacer un resumen para que no se me embolate, ¿no? En todos los casos, ¿qué debo hacer como primero? Que también entra dentro de una técnica. Porque aquí escribí técnica. En todos los casos, primero, ¿qué debo hacer? Primero, sea cual sea el límite, debe primero evaluar. Y puede salir alguno de los casos. Que al evaluar, le dé un número real y el límite existe. Si es un cociente, que le dé un cociente, que es otro número real, pero existe, nos va a dar la división de dos números, no sé, nos va a dar una fracción, pero va a existir. Y en el caso del 0, que nos dé 0 sobre un número, y esto es 0, o sea, el límite sigue siendo un número real. Que nos dé un número en el numerador, y acá 0, y este no existe. ¿Ya? Entonces, este sí particular, inmediatamente decimos que no existe. Y el otro caso es que nos dé 0 sobre 0, que permite hacer un proceso algebraico de cancelación de la indeterminación, ¿ya? Y en este es el que me voy a concentrar ahorita. Entonces, en estos tres, el límite sí existe, junto con el último. Solo en este no existe. Cuando estamos hablando del límite de la división de un polinomio o de la división de dos polinomios. Ese sería el primer caso. Vamos al ejemplo. Abramos esto de acá y miremos entonces un ejemplo. Un ejemplo. Entonces, resolver o encontrar si existe o no, ¿no? Encontrar.
Límite. Cuando x tiende a 2, de x al cuadrado menos 5x más 6 sobre x al cuadrado más 2x menos 8. Vamos a encontrar ese límite. X cuadrado menos 5x más 6, x al cuadrado más 2x menos 8. ¿Qué primero hago? Evaluar. Entonces, esto va a ser igual. Lo primero que hago es evaluar. Por lo tanto, se va el límite. Y donde esté x lo reemplazo por 2. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 elevado a la 2 menos 5 multiplicado por 2 más 6 sobre 2 elevado a la 2 más 2 por 2 menos 8. Son simples operaciones numéricas. Esto va a ser igual a 4 menos 10 más 6 sobre 4 más 4 menos 8. Esto es igual a su vez 4 menos 10. Esto me da menos 6 más 6 sobre 4 más 4, 8 menos 8. Por lo tanto me da 0 sobre 0. Y entonces, ¿en cuál he caído? Pues en este de aquí. Es decir, que debo eliminar la indeterminación por factorización. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, ¿qué se hace? Ya miramos la parte teórica que la acabo de explicar. Debo factorizar, ¿no? Factorizar. O si quieren, dividir numerador y denominador entre x menos 2 y lo que les dé. Pero vamos a factorizar. Y esta factorización es fácil. Como apenas voy a factorizar, no voy a evaluar. El límite pasa. Reescribo el límite cuando x tiende a 2 y ahora escribo escribo el numerador y el denominador factorizados. Entonces miramos que lo que voy a factorizar es un trinomio de grado 2 y hay varias formas de factorizar cuando el que acompaña a x es la unidad, ¿no? Supone que es la unidad. Entonces directamente busco dos números. Aquí va x y acá va x. Acá va el signo del segundo, que es menos, y acá va la multiplicación de estos dos, que es menos por más, también menos. Dos números que multiplicados me den más 6 y que restados me den, borré el que no era, me den menos 5. ¿Quiénes son esos dos números? Debo buscarlos por ensayo y error. Pues 6 y 1. ¿Ya? Perdón. Y que sumados, ¿no? Menos por menos más, sumados me den 5. Entonces, sería 3 y 2. 3 por acá, en verde, en amarillo. Y acá 2, no importa. Menos 3 por menos 2, más 6 y menos 3 menos 2, menos 5. Esos son los dos números por ensayo. Y abajo hago lo mismo. X y acá X. Aquí signo más y acá la multiplicación de los dos, más por menos menos. Dos números que multiplicados me den menos 8 y más por menos menos restados den 2. Pues esos son 4 de este lado, 4 de este lado y 2 en ese orden, ¿no? Porque si es al contrario me va a dar menos 2. Entonces, más 4 por menos 2, menos 8. Y 4 menos 2, 2 positivo. Y miren, va a quedar el coeficiente que les había mencionado, el que contiene la indeterminación. Por lo tanto, este y este se eliminan. Y nos queda el límite de ¿quién?
cuando x tiende a 2 de x menos 3 sobre x más 4, se fue la indeterminación. Y evaluando x en 2 nos quedaría 2 menos 3 sobre 2 más 4. Esto sería 2 menos 3 menos 1 sobre 6, o sea, menos un sexto. Eso vale el límite. Menos un sexto. ¿Ok? Bueno, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Miremos un ejemplo 2. Miremos un ejemplo 2. Bueno, perdón, borrar estos casos, ¿no? No los quiero borrar. Dejémoslos. Miremos un ejemplo 2. Vemos estos. Bueno, un ejemplo 2. Ejemplo 2. Bueno, voy a buscar uno de alguno de los que estén por acá en estos libros, ¿no? Voy a escoger uno de mi libro de Piscolor. A ver. Bueno, nos faltan bastantes cositas por tratar por acá, ¿no? Que me pasé. Eso por aquí está. Bueno, de este libro yo también les sacaré algunos que ustedes van a desarrollar. Veamos el tiempo. Uy, 40 minutos, bueno. El ejemplo 2 continuamos en el siguiente videito.